www.psicoeducacionintegral.com. Si amamos a nuestros hijos, los vamos a respetar. Si realmente los amamos, les vamos a dejar ser. Si les amamos, vamos a evitar imponernos. Si los amamos, vamos a anhelar su motivación, alegría, libertad. Y que se puedan explayar dando lo esperado, lo acordado o asumiendo responsabilidades. Pero sobre todo que puedan asumirlas, estando en paz, con total discernimiento y conciencia plena en cada acto que llevan a cabo. Hoy, por primera vez, en 8 años, le di una nalgada. Y cuando lo hice, en mi intento de que no fuera suave, pero tampoco excediéndome, que pudiera sentir malestar al recibirla, para ello tuve que aflorar mi molestia, mi enfado, mi enojo para poder dársela. Eso es sinónimo de descargar, el sentir dejándose llevar por la emoción. Y en mi caso, consciente de eso, pues no me excedí, pero sí me hizo ponerme en el lugar de quienes con mucha frecuencia, por falta de disciplina, interés y firmeza, pierden el control de sí y usan la coacción dando un golpe o procurando castigos para modular la conducta en busca de obediencia. Ahí perdemos totalmente la estrategia y no propicia una personalidad responsable, eficiente, autónoma y motivada. Obviamente no es objetivo y desencadena un ambiente inestable, inseguro, violento. Y si el ambiente transmite esta información, entonces el cerebro lo registra como si fuese el único medio de comunicación y manera de conducirse por la vida, ya que eso es lo que está grabando como forma de manifestarse cuando la emoción de frustración o ira llega. El problema radica en que, culturalmente hablando, la mayoría hemos sido educados o han sido educados para imponerse, cuando debemos en realidad ser la fuente en ejemplo de cómo reaccionar ante el estrés, ante la frustración y ante el manejo de la ira. ¡Qué paquetón! Si infringimos dolor, van a aprender a hacer lo mismo. Si infringimos fuerza psicológica, van a aprender a hacer lo mismo para imponerse o controlar la situación o lo demás, o a los demás. O peor aún, a edad temprana creerán que esa es la manera en que deben ser tratados por los demás, e incluso que se lo merecen. Si en un momento dado hicieron algo que tiene la etiqueta de ser malo o inapropiado, y de hacer lo mismo con otros o con sus hijos en el futuro, porque esa es la información registrada. Al momento en que yo solté la nalgada, me pude observar de fuera. ¿Sí? De fuera. Así como si mi espíritu se hubiese salido de mi cuerpo, a la par de seguir dentro mío, con la emoción a flor de piel, nada más que controlándola para no abusar de mi poder. Eso es lo hermoso del insight, cuando puedes hacer consciente algo inconsciente. Entonces, ya que previo a eso hubo variedad de maneras para hacer llevar a cabo mi instrucción, pero pude percatarme de que él no estaba en la sintonía para llevarla a cabo bien esa tarea que yo le estaba encomendando, y que estaba realmente desenfocado y desanimado. De no ser así, esa coacción, esa fuerza física y psicológica también, con la nalgada, hubiese sido suficiente para que lo hubiera realizado. ¿Por qué? Porque hubiese sido una forma en la que el cerebro de un estado pasase a otro de manera abrupta, y sin embargo el estrés no sucedió, no pasó. O sea, de ese estado en el que estaba no salió para pasar a uno que le permitiera realizar la tarea encomendada. Entonces esa no fue la opción. Realmente la violencia no entra, no cabe, no va para con nosotros. Es el último recurso. Entonces, realmente estaba muy desenfocado, desanimado, porque, repito, de no ser así, con eso hubiese realizado, lo hubiese llevado a cabo. Entonces resultó que ni fue opción, y es que en ocasiones solo se necesita el apoyo de estar junto,
ahí, de estar a un lado. ¿Cuál es la maravilla de que tengan la libre expresión y el respeto a su opinión y a poder sentir y decir y pedir y solicitar? Que solo me dijo, ven, quédate aquí junto a mí. O sea, ahí me quedé a un lado. Pude obviamente darme cuenta de muchas otras cosas que hubo previo a todo eso y que lo hacían estar a como estaba, y que por eso pedía que yo estuviera ahí junto. Porque también hay que aprender a identificar, porque si es nada más por querer imponerme a mí, pues no, obviamente yo no hubiera accedido. Entonces, bueno, me quedé ahí a un lado para que, y estar solamente ahí pudo fluir, y sin hacer uso de la agresión como recurso, dependiendo del estado emocional en el que nos encontremos o nosotros podamos propiciar, ¿no? Es decir, cuando es por desobedecer o por el simple hecho de estarnos midiendo, obviamente no podemos dejar de ser firmes. Pero si a eso le sumamos disciplina con el ejemplo y una actitud ante la vida optimista, ellos verán y van a hacer lo mismo. Eso nos convierte en verdadera fuente de motivación. Pero cuando los conocemos podemos observar cuál es el reflejo de la sintonía en la que se encuentran. No se puede juzgar todo el tiempo de chiflazón o flojera, porque es que los niños también se estresan, también se desmotivan, también pierden la alegría. Aquí es donde las cosas podrían tornarse complicadas por no saber nosotros regular nuestro estado emotivo, nuestra armonía y sobre todo el manejo del estrés. Esta es la regulación y autocontrol de nuestra conducta en situaciones muy determinadas. Es el ejemplo, la causa de que lo aprendido sea coerción en lugar de enrolar, de contagiar, de que la actitud de nuestro proceder sea un ejemplo y algo que inspire al bien común, haciéndolos sobre todo sentir amados, respetados, al punto de que se vuelva eso también parte de su personalidad, y que al corregir, por muy enojados que estemos, o sea, mucha la carga emocional, pues predomina el amor, la disciplina, la firmeza, y principalmente que por nuestro proceder asimilen que el amor por sí mismos y que la obediencia son importantes porque les conviene su bien, y esto sea la principal causa de buenos hábitos. Definitivamente nosotros tenemos la responsabilidad de que las cosas fluyan en casa de manera ordenada y estructurada, así como en armonía, ya que somos los adultos y de nosotros pende la estabilidad y el equilibrio. En donde no hay orden ni disciplina, no puede haber equilibrio y menos armonía, ya que será el parteaguas de conflictos si no se asumen responsabilidades en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todo fluya con normalidad en un ambiente cálido y sin alteraciones fuertes en el carácter que obstaculicen la comunicación, generando discusiones? Primero, disciplinándonos nosotros a la brevedad y mayor cantidad posible. Después, si no queremos o no podemos entrenarnos en el manejo de las emociones, tener muy claro que si nosotros somos constantes en horarios y en mantenernos habituados a ellos conforme a la actividad de responsabilidad que corresponda, por ende vendrá un ambiente armónico, ya que cada quien se va a ocupar en tiempo y forma de lo suyo. Pero cuando no sucede, habría de ver dónde no estamos siendo nosotros fuente y la falta de estructura y orden. Desencadena estrés todo esto, generando mayores posibilidades en nosotros los adultos de pérdida de la paciencia. Y ahí es donde surgen actitudes de violencia, como grito o una expresión negativa al momento en que los estamos escuchando, a cerrarnos a escuchar, nalgadas, golpes, ofensas. Todo eso muestra como adultos nuestra vulnerabilidad. Es sano, no siempre es fácil, pero es sano tener equilibrio y armonía,
sobre todo en niveles altos de estrés, sobre todo en niveles altos de ansiedad y de angustia. Nada justifica la violencia. Por eso el orden y saber respetar podría ser el principal parteaguas para no hacer uso de este recurso en la educación. Y de esta manera, al relacionarse fuera de casa, no tendría por qué haber niveles tan altos de violencia en un mundo tan competitivo. ¿Qué es tan importante? ¿Qué es más importante? ¿Competir con los demás o estar en paz con nosotros mismos? Sí, es cierto, urge avanzar y estar bien o hacer las cosas de manera eficaz y eficiente, pero si eso eleva tanto los niveles de cortisol y la carga emotiva es muy alta, que impide el trato cálido y respetuoso, ¿de qué vale afanarse tanto si se va a empezar el uso de la violencia para corregir, educar y relacionarnos por estar estresados? Definitivamente los niños que usan la violencia es porque la reciben, si usan la crítica es porque la reciben, si usan la flagelación y autocastigo es porque los castigan y condicionan y aprenden a relacionarse igual. A mí me asusta que me digan que debemos ser bien mierdas, así me lo han dicho, así es como me lo dicen, si queremos relacionarnos de manera justa y equitativa para dar lecciones a quienes se atreven a lastimarnos. Y esto lo único que está generando es más y más violencia desde edades tempranas. Definitivamente considero que si no se usara en casa, en ninguna de sus formas, no hubiese una sociedad con niveles tan altos de la misma. Ya que nuestro instinto de supervivencia, nuestros genes, obviamente tienen carga de agresión para autoprotección, autocuidado, seguridad, pero solo para eso. Yo te invito a que visites www.psicoeducacionintegral.com porque me interesa mucho trabajar en contrarrestar tanta violencia o en que bajen los índices de la violencia. Y definitivamente nuestro cerebro está grabando que es una de las opciones para poder salirnos con la nuestra, para poder obtener lo que queremos. Y definitivamente esto está formando una situación en donde ya los índices de violencia, en lugar de ir hacia abajo, tienden a ir hacia arriba, en aumento. Y de verdad, si nosotros aprendemos a estar en paz, aprendemos a no perder la armonía, aprendemos a ser más optimistas, aprendemos a amarnos y aceptarnos y a trabajar en pro de lo que queremos con eficiencia, pero sin estar en un índice tan elevado de competencia que genera un estrés tan impresionante que luego repercuta en que se rompa la armonía en nuestra casa y en el trato con nuestros niños. Estamos realmente muy mal en ese sentido. Obviamente, si nosotros aprendemos a tener autocontrol y a tratar todo el tiempo con calidez, con respeto, con educación, se vale enojarnos y definitivamente va a haber ocasiones en que es indispensable elevar la voz, mostrar, obvio, un lenguaje corporal no tan cálido, pero todo bajo un autocontrol, todo bajo control, con autorregulación, en donde al final el otro pueda sentirse amado, pueda sentirse no juzgado, pueda sentirse aceptado, amado, pero que bueno, su manera en el trato o lo que está haciendo definitivamente está mal o es una desobediencia que al final va a acabar en una mala consecuencia. Y eso permitiría entonces que reduzca los niveles de violencia tan altos que tenemos en nuestra sociedad. Yo te invito a que seas parte
de talleres en psicoeducacionintegral.com para trabajar en esto y contrarrestar tantas secuelas ya, de hecho, por este tipo de trato que lo único que hace es mermar la autoestima y propiciar formas muy inadecuadas en las relaciones y que definitivamente impactan a todos de una manera negativa. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer una cruzada en donde la armonía, el respeto y predominen, y de esta manera seamos un índice más alto de personas con equilibrio y con moderación en nuestra manera de conducirnos y dirigirnos hacia los demás y relacionarnos con otros. Encaminada esta cruzada hacia el bien común, y qué mejor que aprenderlo, que desarrollarlo trabajándolo en talleres grupales y en sesiones individuales.